Las noticias de hoy en Estados Unidos. The Washington Post, una ola de ejecuciones está planteada hasta el 20 de enero. Autoridades federales van a llevar adelante una serie de ejecuciones, de sentencias a muerte. Hablando de muertes, aquí destacan otro asesino en la pandemia. Esto es delicado. El suicidio crece en medio de preocupaciones por depresión, ansiedad, que se han incrementado de manera grave, preocupante, especialmente entre los jóvenes en estos tiempos de pandemia, encierro y frustración. Y destacan que la Gran Bretaña ha aprobado la vacuna de Pfizer. Este es el gran titular de la primera página de The New York Times. La Gran Bretaña aprueba la vacuna de Pfizer. Es la primera nación en Occidente en tomar esta medida. La decisión abre ya el camino pues para que se produzcan las vacunaciones. La ayuda está en camino, dicen las autoridades. Tengo por acá el tema de los indultos por parte del presidente Trump. Según un despacho de AP, activistas y abogados esperan que el presidente Trump firme una sucesión de indultos que podrían poner a prueba los límites de ese poder presidencial. Se cree que Trump podría estar considerando una serie de indultos y conmutaciones de pena antes de dejar el cargo, lo que podría incluir a miembros de su familia, ex asesores e incluso a sí mismo, aunque no es inusual que los presidentes firmen indultos controvertidos al final de su mandato. Trump ha dejado claro que no tiene reparos en intervenir en casos de amigos y aliados que han recibido un trato injusto, como su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn. Pero el detalle está en que él pudiese incluirse entre los indultados. Ahora, ¿por qué lo hace? Quizá haya razones. Leo esta nota de Associated Press. Ivanka Trump declara en caso de donaciones para investidura. Ivanka Trump prestó declaración ante abogados que alegan que el comité para la toma de posesión del presidente Trump, su padre, en el 2017, hizo un mal uso de los fondos de los donantes, según un nuevo expediente judicial. El documento señala que Ivanka Trump, quien funge como asesora de la Casa Blanca, fue entrevistada por abogados en la Fiscalía de Washington. La Fiscalía presentó una demanda por el supuesto desperdicio de los fondos de la organización sin ánimo de lucro, acusando al Comité de Pagos Inapropiados por el importe de $1 millón al hotel del presidente en Washington en la semana de su investidura. Como parte de la demanda citaron a declarar a Ivanka Trump, a la primera dama Melania Trump y a Thomas Barrack Jr., un amigo cercano al mandatario que presidió el comité para la investidura. El detalle está en que gastaron más de $1 millón en el alquiler de un salón de baile en el Trump International Hotel en Washington, D.C., pagando de más con sobreprecio y pagándole al hotel de su papá, es decir, el dinero salía del Estado e iba a alimentar los bienes de la familia Trump. El señor William Barr había declarado que el Departamento de Justicia no había encontrado ninguna evidencia de fraude, pues la reacción del presidente Trump fue dar una conferencia, aquí la llaman monólogo, a puertas cerradas, sin presencia de nadie, donde insistió en el tema. Donald Trump se paró frente a un atril en la Casa Blanca y pronunció una diatriba de 46 minutos en la que arremetió contra la victoria electoral del demócrata Joe Biden, esgrimiendo una declaración tergiversada tras otra a fin de respaldar sus afirmaciones infundadas de que él es realmente el ganador de los comicios. Trump dijo en su monólogo, difundido ayer exclusivamente por redes sociales y sin audiencia, que ese fue posiblemente el discurso más importante de su presidencia.
Pero prácticamente fue un reciclaje de la misma letanía de desinformación y acusaciones infundadas de fraude electoral que estuvo haciendo el mes pasado. El mandatario, que habló desde la sala diplomática, mantuvo sus ataques infructuosos contra los comicios, incluso en un momento en que un estado tras otro certifican sus resultados electorales, y mientras Biden prosigue con la formación de su gabinete en antelación a su investidura del 20 de enero. Biden recibió una cifra récord de 81 millones de votos por 74 millones de Trump. El demócrata también sumó 306 votos electorales frente a 232 del presidente. La diferencia en el colegio electoral es idéntica a la del triunfo de Trump sobre Hillary Clinton hace 4 años, misma que él describió como una paliza. Esa fue la reacción de Trump, pues, frente a los señalamientos de William Barr. A todas estas, Wisconsin acusa a Trump de asalto a la democracia. Los intentos del presidente Donald Trump de revocar los resultados electorales de Wisconsin mediante la anulación solamente de los votos de los condados más demócratas del estado constituyen un asalto a la democracia, según expresaron representantes del gobernador. Los abogados del gobernador Tony Evers, demócrata, hicieron la apreciación al presentar documentos ante el Tribunal Supremo de Wisconsin. Trump y sus allegados le solicitaron al tribunal descartar más de 221,000 votos en los condados Milwaukee y Dane. El demócrata Joe Biden derrotó a Trump en todos esos condados. Y en Georgia se dio una situación muy particular. Atlanta. Un funcionario electoral de Georgia pidió al presidente Donald Trump controlar a sus seguidores, luego de que las infundadas denuncias de fraude del mandatario han desembocado en retórica encendida y amenazas de violencia. Gabriel Sterling, republicano a cargo del nuevo sistema de votación del estado, hizo un llamado público a Trump y a los 2 senadores republicanos de Georgia, quienes están envueltos en una reñida contienda electoral contra rivales demócratas, y han exigido la renuncia del secretario de Estado Brad Raffensperger, también republicano, acusándole de manejar erróneamente el proceso electoral. En una conferencia de prensa en el Capitolio Estatal para actualizar a la prensa sobre el recuento de votos exigido por Trump, Sterling, visiblemente enojado, declaró: «Señor presidente, usted no ha condenado estas acciones ni este lenguaje. Senadores, ustedes no han condenado estas acciones ni este lenguaje. Esto debe cesar. Ustedes deben asumir sus responsabilidades. Si desean ascender a una posición de liderazgo, tienen que demostrar liderazgo». Trump, sin embargo, ignoró los pedidos, tuiteando nuevamente sus denuncias de fraude en respuesta a un periodista televisivo de Atlanta. Esta fue una elección manipulada, etcétera, etcétera, etcétera. Grupos de personas han estado conduciendo caravanas frente a la vivienda de Raffensperger. Han pisado su propiedad y han proferido amenazas sexuales al teléfono celular de su esposa, dijo Sterling. Ahora hay patrullas policiales frente a las viviendas tanto de Raffensperger como de Sterling, y la agencia policial local ha anunciado investigaciones sobre las amenazas hechas a los funcionarios. Por su parte, Joe Biden sigue adelante con su gestión de gobierno futuro, se entiende. Biden dice que mantendrá los aranceles de Estados Unidos a China, no habrá mayor cambio en ese sentido. Biden, por otra parte, respalda el plan bipartidista de ayuda por la pandemia, y las autoridades de salud, los CDC, le recomiendan quedarse en casa durante estas Navidades. Háganse las pruebas diagnósticas de COVID-19 antes y después del viaje, si lo van a hacer, pero la idea, lo preferible es que se queden en casa. Son las 7:16 de la mañana acá en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. El Universal de Caracas, Fuerza Armada se activa en Caracas para operativo electoral. El INAC niega suspensión de vuelos nacionales e internacionales. A ver, ¿cómo es esta situación de marchas y contramarchas?
Mediante una publicación realizada en la red social Twitter, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, desmintió que las operaciones aéreas hayan sido suspendidas, tal como circuló por las redes sociales. El presidente del ente, Juan Teixeira, ratificó que las actividades en las rutas nacionales e internacionales autorizadas por el Ejecutivo Nacional en noviembre se mantienen. El Gobierno Nacional autorizó a mediados de noviembre la reactivación de algunas rutas internacionales, entre las que figuran Turquía, República Dominicana, Panamá, México, Bolivia, Rusia e Irán, y las nacionales como Los Roques, Por la Mar, Valencia, Maracaibo y Maiquetía. Todas se mantienen. Los terminales retomaron sus actividades este 2 de diciembre y tenemos que se estima en 70% la inflación nacional en el mes de noviembre. El economista Asdrúbal Oliveros indicó que para noviembre de este año se estima una inflación del 70%. Considera que para el próximo año Venezuela continuará evidenciando una elevadísima inflación. Esto en el Universal de Caracas. En el Nacional, la OEA deplora la lentitud de la CPI en pronunciarse sobre crímenes en Venezuela. Hablamos de 18.093 asesinados por los cuerpos de seguridad. El informe de la Secretaría de la organización advierte que el régimen de Nicolás Maduro se siente envalentonado para cometer más crímenes de lesa humanidad, porque la tardanza de la Corte Penal Internacional en tomar una decisión sobre las denuncias le da confianza para actuar con total impunidad. Comillas, a la luz de las pruebas presentadas por numerosas fuentes fiables, la demora no solo es inexplicable, sino que contradice los principios y objetivos en materia de exámenes preliminares. Eso dice el documento de la OEA, que contabiliza 18.093 asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad en Venezuela entre el 2014 y el 2020, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, y 653 casos de tortura, con base en estimaciones de organizaciones multilaterales, ONGs y medios de comunicación. La Cruz Roja denuncia crisis del sistema de salud nacional. Avior Airlines fue autorizada para reanudar los vuelos a República Dominicana. Subalimentación de venezolanos se triplicó en los últimos 5 años. Según la Asociación Mundial de Juristas, las parlamentarias carecen de garantía. Y a propósito de las parlamentarias, el Parlamento Europeo no observará las elecciones del 6 de diciembre, no hay condiciones para que sean justas. El organismo legislativo de la Unión Europea declinó enviar una delegación a los comicios fijados por el régimen de Nicolás Maduro para el próximo domingo. Cito, ningún miembro del Parlamento Europeo ha recibido mandato para ejercer de observador ni comentar sobre el proceso electoral en nombre de la Cámara. Así dice textualmente el comunicado, en el que agrega que si algún eurodiputado decide hacerlo, será por propia iniciativa y en ningún caso podrá vincular sus actuaciones con el Parlamento. En otras informaciones que tenemos sobre el tema de las elecciones, pasando a la página, vamos a esta noticia que trae tal cual. En Venezuela 9.100.000 personas están subalimentadas. Países como Venezuela, que presentaban niveles de inseguridad alimentaria y pobreza elevados antes de la pandemia, afrontan un mayor riesgo de que su situación empeore en los próximos meses como consecuencia de los distintos factores que la pandemia ha agravado. La situación de Venezuela es más grave que la de Haití, por ejemplo. En otras noticias tengo el Guaidó ante el Senado francés: les pedimos que nos ayuden a exigir elecciones libres. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, solicitó al Senado francés en una reunión virtual apoyo en la exigencia de elecciones libres y justas en Venezuela a pocos días de celebrarse los comicios. La Unión Europea, por su parte, busca coordinar acciones sobre Venezuela con la nueva administración
de Estados Unidos. El alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, manifestó su intención de generar acciones conjuntas con la nueva administración de Estados Unidos sobre Venezuela. En un documento publicado en el día de ayer, Borrell consideró que tras la victoria de Joe Biden en Estados Unidos hay oportunidad para diseñar una nueva relación transatlántica. Sobre las acciones para Venezuela, Borrell busca la cooperación con el futuro gobierno de Biden en América Latina. Subraya el caso de Venezuela. Y tenemos que un tribunal africano ordenó prisión domiciliaria para Alex Saab. El vicefiscal en el exilio, Zair Mundaray, explicó que esta medida se toma debido a que la norma procesal de Cabo Verde sostiene que luego de 180 días sin que hubiese decisión, se debe tomar una medida menos gravosa. Va pues a un hogar, a un hotel, vaya usted a saber. Y de nuevo pues se encienden las alarmas porque se pueda escapar este personaje acusado o señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro. El reloj indica que son las 7:23 de la mañana acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, jueves 3 de diciembre. Vamos a comenzar en la ciudad de Washington con Michelle Lee. Ella es reportera de The Washington Post. Donald Trump ha conseguido recolectar más de 170 millones de dólares desde el 3 de noviembre usando el argumento del supuesto fraude electoral para así financiar sus denuncias. Se trata de una operación política que significa un récord de recaudación de fondos electorales, según The Washington Post. Y con ella vamos a tocar también la situación de los eventuales indultos que podría otorgar el presidente a sus hijos y a él mismo. Luego vamos a seguir en Washington para conversar con Carlos Vecchio, el embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos. Con él vamos a conversar sobre las relaciones que se tendrán con la nueva administración, la de Joe Biden, y la situación política en el país, por supuesto, la vamos a tocar. La renuncia, por ejemplo, de la embajadora ante el Reino Unido, Vanessa Neumann, y las elecciones en Venezuela, las del 6 de diciembre y la consulta del 12, evidentemente. Todo eso con Carlos Vecchio. De Washington vamos a ir a la costa oeste hasta la ciudad de San Francisco para conversar con el profesor Julio Moreno, profesor de Política y Relaciones Internacionales precisamente en la Universidad de San Francisco. Continúan los discursos de odio y violencia por parte de la administración Trump. Con Moreno vamos a tocar la vehemente actuación de Gabriel Sterling, funcionario electoral de alto rango en Georgia, militante del Partido Republicano, quien le pidió al presidente Trump, como acabamos de leer, que deje de instigar a las personas a cometer posibles actos de violencia. Alguien saldrá herido, alguien va a recibir un disparo, alguien va a morir, dijo Gabriel Sterling. Y por su parte, Joe DiGenova, un abogado de la campaña de Trump, lanzó una fuerte amenaza contra la integridad física del exfuncionario de seguridad cibernética, Chris Krebs. Cualquiera que piense que las elecciones salieron bien, como ese idiota de Krebs, que era el jefe de ciberseguridad. Ese tipo es un idiota de clase A, debería ser ahogado y descuartizado, sacarlo al amanecer y dispararle. Dios mío, eso lo dijo un abogado de Trump. Bueno, todo eso lo vamos a abordar con Julio Moreno. De San Francisco vamos a ir a la ciudad de Londres para conversar allí con el corresponsal del País en Londres, Rafa de Miguel, porque el Reino Unido se ha convertido en el primer país occidental en dar autorización al uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech.
Se adelantó a otros países, a los países de la Unión Europea, y se adelantó también a Estados Unidos. Boris Johnson ha encargado ya 40 millones de dosis que alcanzan para 20 millones de ciudadanos. De Londres regresaremos a Washington para conversar con el analista político Antonio de la Cruz. Los próximos 15 días serán trascendentales para el futuro político de Venezuela. El Estado mafioso encabezado por Nicolás Maduro convoca unas elecciones parlamentarias y vamos a analizar toda la situación pues con Antonio de la Cruz. Y vamos a cerrar hoy en Bogotá con Marta Elvira Soto, la jefa de la unidad investigativa del diario El Tiempo, para tocar con ella el caso de Alex Saab, quien ha recibido casa por cárcel en Cabo Verde. Esa es nuestra agenda para el día de hoy, jueves 3 de diciembre del año 2020. Y son ya las 7:28 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Quedo realmente impactado al leer lo que ha dicho Joe DiGenova, abogado de la campaña de Trump, contra Chris Krebs, quien fue la jefe de seguridad cibernética, quien dijo que no había ocurrido ningún tipo de fraude ni de irregularidad durante las elecciones, y de inmediato fue despedido por Donald Trump. Pero DiGenova se fue de bruces. Cualquiera que piense que las elecciones se le dieron bien, como ese idiota de Krebs, que era el jefe de ciberseguridad, ese tipo es un idiota de clase A, debería ser ahogado y descuartizado, sacarlo al amanecer y dispararle. Esas cosas no se dicen, y menos desde el poder, y menos siendo un asesor del poder. Agréguele a ello la vehemente actuación de Gabriel Sterling, funcionario electoral republicano en Georgia, quien le reclamó con vehemencia al presidente Trump su discurso incendiario. El presidente Trump, sin embargo, no cede, y esto puede terminar mal.